Hablemos de Marco Aurelio, pero desde un punto de vista no muy común, desde un punto de vista del que no se suele hablar mucho, y es desde el punto de vista del gobernador. Todos sabemos que Marco Aurelio es colocado junto a Séneca y a Epicteto como los filósofos estoicos más influyentes de la historia. Porque realmente, a pesar de que la escuela fue fundada por Zenón de Sitio, en una época muy anterior a Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, lo cierto es que estos tres filósofos son los máximos exponentes del estoicismo. Y la mayor referencia a nivel de literatura, a nivel de filosofía escrita, es de estos tres filósofos realmente. Lo que más se conserva y lo más importante es lo de estos tres filósofos. Por el lado de Epicteto, el manual de vida, también llamado Enquiridión, y las disertaciones. Por el lado de Séneca, las cartas a Lucilio. Y por el lado de Marco Aurelio tenemos su diario personal, lo que ahora se conoce como Meditaciones, que en su época se llamaba Para sí mismo. O sea, era un libro que Marco Aurelio se escribió para sí mismo. No fue un libro dedicado a la publicación, sino que fue un libro con reflexiones para afrontar situaciones, bueno, un poco adversas, tanto en su vida como al liderazgo del Imperio Romano. Así que sí, Marco Aurelio como filósofo es uno de los máximos exponentes de la escuela estoica, si no es que es el máximo. Realmente es, sin dudas, uno de los filósofos más leídos en la actualidad, más allá del estoicismo y más allá de la filosofía griega romana. Es simplemente una de las cosas más leídas, y en la actualidad el estoicismo se está poniendo muy de moda, y eso conlleva a que Marco Aurelio esté siendo más leído que nunca. De hecho, a mí me pasa personalmente que cada vez que voy a una librería, tienen adelante del todo, en la primera vitrina, tienen justamente los libros del estoicismo, ¿no? Cómo ser un estoico, estoicismo cotidiano, y junto a ellos las meditaciones de Marco Aurelio. Si bien es cierto que yo leí el libro de las meditaciones de Marco Aurelio junto con las otras obras de los otros filósofos estoicos que mencioné en este video, y tengo que reconocer que es un libro muy profundo y muy avanzado para su época, y además muy avanzado en el sentido de que un emperador haya logrado tener esa mentalidad, porque tenemos la concepción de que los emperadores solamente piensan en poder y en fama y en riqueza. Sin embargo, en Marco Aurelio podemos observar una figura un poco más moderada, un poco más virtuosa, más comprometida con la justicia, más comprometida con su pueblo. Entonces sí, lo que más destaca de Marco Aurelio no es solamente su filosofía, sino además el hecho de que, siendo el rey del mundo, porque en aquella época el emperador de Roma era el rey del mundo, haya tenido esa filosofía. Es decir, suena difícil, ¿no? Pero bueno, esto es un mérito que hay que reconocerle. La verdad que el tipo, para haber sido emperador de Roma, tuvo una mentalidad demasiado avanzada y demasiado humanitaria. También es cierto que el contexto en el que se cría Marco Aurelio lo lleva a esa condición. Como sabemos, no fue hijo directo, no fue descendencia directa del emperador Antonino Pío. Fue adoptado por el emperador. Marco Aurelio originalmente era hijo de campesinos que andaban por ahí. Era realmente pobre en su infancia. Lo que pasa es que, como su padre y su madre se murieron, bueno, lo terminó adoptando el mismísimo emperador de Roma. Esto de la adopción creo que ocurrió a los 19 años, si no recuerdo mal, no quiero tirar datos falsos. Pero bueno, Marco Aurelio a los 39 años de edad agarra el Imperio Romano, ¿no? Y lo cierto es que, a pesar de que solemos romantizar la figura de Marco Aurelio, porque en sus libros, mejor dicho en su libro, leemos cómo su personalidad estaba tan comprometida con la justicia, tan comprometida con su pueblo, con el bien, ¿no? Esta idea de que hay que hacer el bien por encima de cualquier otra cosa. Esto que nosotros leemos en Marco Aurelio nos lleva a la concepción de que el tipo fue un buen emperador, ¿no? De que el tipo realmente hizo avanzar a el pueblo romano durante su mandato. Y lo cierto es que Marco Aurelio, junto con los 4 emperadores anteriores a él, entra en la categoría denominada los 5 últimos emperadores buenos, ¿no? Porque básicamente, después de Marco Aurelio, después de que Marco Aurelio muere y hereda el Imperio Romano su hijo Cómodo, el imperio se va al traste. Nunca volvió a ser el mismo. Realmente, después del año 180 después de Cristo, año en el que Marco Aurelio fallece, el Imperio Romano no volvió a ser el mismo. Nunca hubo la estabilidad que hubo de Marco Aurelio para atrás. Los emperadores no llegaban a durar, creo que ni siquiera 10 años, se mataban entre ellos. Todo fue un desastre a partir de la muerte de Marco Aurelio. Así que sí, esto es una verdad. Marco Aurelio fue el último de los 5 emperadores buenos. Y de hecho fue un emperador bueno, si lo comparamos con los otros emperadores del Imperio Romano, claro. Claro, nosotros tenemos que comparar a Marco Aurelio con gente de su época. No podemos compararlo con Joe Biden o con Donald Trump. A Marco Aurelio hay que compararlo con Nerón, con César Augusto, con Tiberio,
con Calígula, en fin, emperadores que todos fueron un desastre, y no es que hayan sido un desastre porque hayan sido débiles. Al contrario, eran emperadores muy inteligentes, pero fueron un desastre en lo político. No supieron mejorar el pueblo de Roma. De hecho, el Imperio Romano nunca tuvo el estilo de vida que tenía la República Romana. La República Romana tenía bases políticas mucho más sólidas que permitían una participación popular mucho mejor de la que había en el Imperio. Realmente el Imperio Romano fue simplemente el juguete de un montón de emperadores que gobernaron para sí mismos, exceptuando estos 5 emperadores buenos, de los cuales Marco Aurelio forma parte. Entonces, claro, comparar a Marco Aurelio con los otros emperadores de Roma, tanto anteriores como posteriores, claramente resulta injusto. Claramente es evidente que Marco Aurelio fue mejor que todos ellos, pero es porque todos ellos fueron un desastre. Y no es que hayan sido un desastre porque hayan sido tontos o no hayan sabido ser emperadores. No, eran extremadamente inteligentes y eran muy buenos en cuanto a estrategia militar, eran muy buenos en cuanto a estrategia para que el pueblo los vea como dioses, pero no eran buenos mejorando la calidad de vida del pueblo romano en el periodo del Imperio Romano. Para dar un poco de contexto, como sabemos, cuando muere Julio César, el que queda al mando del Imperio Romano es su hijo, que se llamaba Octavio, y que cuando agarró el Imperio Romano, cuando se convirtió en el primer emperador de Roma, se cambió el nombre a César Augusto. Como ya sabemos, todos los primeros emperadores de Roma se llamaban Cayo Julio César. En este caso, pues este tipo, que se llamaba Octavio, ahora se pasó a llamar Cayo Julio César Augusto. Augusto fue el primer emperador de Roma. ¿Pero qué pasó? Y esto está en la historia de Roma y todo historiador lo sabe. Augusto sabía perfectamente que pasar de la república al imperio no iba a ser fácil, porque el pueblo romano que ya venía de la república sabía que tenía una cierta autoridad sobre justamente las políticas. No iban a permitir que viniera un tipo a decir que él era el rey de todo. Por eso es que César Augusto fue bastante discreto cuando agarró el Imperio Romano. No se presentó como el emperador, como el rey, se presentó como que era parte del pueblo. Se presentó de forma bastante amigable, bastante pacífica, no quería tampoco causar mucho alboroto, ¿no? Mucho alboroto en torno a su figura, no quería verse como un dios, no quería ser una figura mesiánica, porque César Augusto sabía perfectamente que el pueblo de Roma lo iba a liquidar si se enteraban de los planes que tenía el tipo de ser el máximo dueño de lo que era el Imperio Romano, ¿no? César Augusto tuvo mucho cuidado a la hora de tratar con el pueblo, porque el pueblo de Roma, el que venía de la República, no era muy fácil de gobernar porque tenía bases políticas sólidas y participaba en la política. Y el Imperio Romano nunca fue tan democrático como la República Romana. Es decir, el ciudadano romano promedio de la República Romana tenía una participación muy superior en la política a la que tenía el que era ciudadano del imperio. El que era ciudadano del imperio no tenía nada que hacer. Por esto es que además la República Romana fue bastante fuerte en materia de economía, pero no en materia de economía en el sentido de la riqueza que tiene el país como tal, sino en materia de que el ciudadano promedio de la República Romana tenía más dinero en el bolsillo, tenían más incentivos para trabajar. En la República Romana uno podía realmente, si trabajaba duro, tener sus cosas, ¿no? Pero el Imperio Romano evidentemente comenzó una tiranía, comenzó una dictadura, y todos los emperadores que hubo, todos lucharon para ponerse por encima del pueblo. Ahora bien, a lo que yo quiero llegar, si el emperador Marco Aurelio, que es el protagonista de este video, sabía perfectamente la historia de Roma, desde la monarquía hasta la república, hasta el imperio, sabía perfectamente quiénes habían estado antes que él en el poder, sabía perfectamente quién había sido Julio César, sabía perfectamente qué hubo antes de Julio César. ¿Por qué Marco Aurelio no se molestó en todo su reinado que duró 19 años, desde el 61 hasta el 180, desde el 161, perdón, hasta el 180, ¿por qué no se preocupó en esos 19 años por aplicar políticas que él sabía que eran más justas y mejores para el pueblo, basadas o inspiradas o tomadas prestadas de la República Romana? Marco Aurelio tenía toda la información de lo que había sido la República Romana. Sabía que en la República Romana el pueblo tenía una mejor participación sobre el gobierno. Sin embargo, no le importó o dejó de lado la mejora del Imperio Romano. ¿En qué se enfocó Marco Aurelio? Se enfocó en la justicia, en evitar guerras,
en tratar de no matar mucha gente o tratar de no permitir que mucha gente se muera, pero más allá de eso no se enfocó en un avance, en una dirección, en un proyecto con el cual mejorar el nivel de vida del ciudadano romano promedio. En eso no se enfocó. Porque si se hubiera querido enfocar, hubiera tenido todas las herramientas, hubiera tenido las herramientas y la información para poder mejorar el Imperio Romano y volverlo un poco más democrático, volverlo con un poco más de participación popular. No se molestó en esto. Es muy importante destacar que a pesar de que Marco Aurelio fue un tipo que fue una eminencia, porque no lo podemos negar, el tipo fue un tipo fuera de serie, comprometido con la justicia, un tipo que se preocupaba por el bien, se preocupaba por entender qué era el bien, se preocupaba por ser humilde, y al mismo tiempo de todas estas facultades era emperador de Roma, el tipo era una eminencia. Yo soy el primero en reconocer que fue el mejor emperador que tuvo Roma, fue el mejor emperador que tuvo Roma, pero podría haberse enfocado en mejorar el pueblo romano, no solo en mantenerlo como ya estaba, no solo en intentar reducir al máximo posible el sufrimiento, sino además intentar impulsar proyectos basados en la República Romana, la cual Marco Aurelio sabía que era mucho más democrática. Así que este fue el principal error de Marco Aurelio, no enfocarse en mejorar el Imperio Romano a una dirección donde él hubiera podido implementar políticas que ya se habían implementado en la República Romana. Pero bueno, de todas maneras, después de que Marco Aurelio murió, el Imperio Romano empezó a ir cuesta abajo, nunca se recuperó y terminó finalmente cayendo. Así que nada, es una lástima la verdad, porque el tipo fue un tipo que fue muy bueno, pero lamentablemente como gobernante dejó bastante que desear en el sentido de que no se preocupó por impulsar políticas que a él le parecía que iban a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero bueno, esto es todo por hoy. Una pequeña crítica a Marco Aurelio, un tema del que casi nunca se habla, que es del Marco Aurelio emperador, más allá del Marco Aurelio filósofo. Bueno, cómo era como gobernante Marco Aurelio. Y bueno, esta es mi crítica, ¿no? Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y dejame un comentario que quiero saber qué pensás de lo que dije. Voy a estar encantado de leerte. Si este tipo de videos de filosofía o de política te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.